los invito a ponerse de pie. Vamos a leer una vez más versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 7, ¿sí? Versículo 8 mejor, ¿sí? 1 hasta el 8. Dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinás. Y ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también, juntamente con vosotros. Muy bien, hasta ahí oramos. Amado Dios, nos acercamos a tu palabra una vez más, con la intención de que tú hables más allá de lo que hemos de decir en esta mañana. Deseamos que sea tu Espíritu hablando, yendo más allá de las limitaciones que tu siervo tiene y también de las limitaciones de nuestro propio corazón para poder comprender. Tú eres poderoso, sabio, para hablar a nuestro corazón, trayendo más pensamientos de los que vamos a decir en esta mañana. Así que rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar sus asientos. Muchas gracias. Y estamos llegando al final de esta parte del tratamiento de Pablo sobre las divisiones en la iglesia. Tenemos un bosquejo que nos ayuda a saber dónde nos encontramos nosotros. Todo esto comenzó, o esta última parte en realidad, sobre la enseñanza de las divisiones o el tratamiento de las divisiones. Esta última parte empezó en capítulo 3, versículo 5, donde Pablo hizo la pregunta: ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Y empezó a responder esa pregunta Pablo, ¿sí? La primera respuesta es: somos servidores, ¿sí? Capítulo 3, versículos 5 al 9. La segunda respuesta es capítulo 3, versos 10 al 17, somos edificadores, ¿sí? E hizo una conclusión, una pequeña conclusión en capítulo 3, 18 al 21, para afirmar una vez más la idea que argumentaba en contra de aquellos que estaban tomando a los líderes como ídolos, en verdad. Aquellos que se estaban gloriando en alguno de los líderes de la iglesia. Ya hemos explicado el asunto ese. E hizo una conclusión porque la segunda parte, que empieza a hablar sobre el mismo tema, lo hace para aquellos que fueron al otro extremo. ¿Cuál era el otro extremo? El menosprecio. El menosprecio de los líderes. Sí, algunos líderes en Corinto estaban siendo elevados a la posición de Dios, pero otros estaban siendo menospreciados. Había dos extremos bastante marcados allí. Y Pablo dice: ni una cosa ni la otra, ni jactancia en los líderes, pero tampoco menosprecio. Y en esta segunda parte está dando argumentos justamente para eso, para poder ayudarles a los corintios a tener un equilibrio sano y bíblico acerca de la actitud que debe haber hacia el liderazgo. Y en capítulo 4, 1 al 5, miramos la semana pasada, Pablo respondió la pregunta: ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Y él respondió diciendo: son administradores, hablando de mayordomos, ¿no? Y hablando del respeto que se le debe tener a los ministros debido a lo que ellos están administrando, que son los misterios de Dios. Eso hablamos la semana pasada. Ahora va a dar un segundo argumento, y es un poco extraño la manera en que él intenta animar a los corintios a tener una actitud de respeto hacia el liderazgo, porque él va a hablar acerca de que, respondiendo a la pregunta ¿qué es Pablo y es Apolo?, diciendo: son ejemplos, y hay que tenerle respeto por eso. Bueno, todo lo que vamos a ver hasta el final del capítulo tiene que ver con eso, y por eso el mensaje es un poquito extenso, por lo que Pablo va a estar argumentando aquí, ¿verdad? Son ejemplos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos el bosquejo para saber. Esto es lo último que se ve, y después hay como una pequeña conclusión que se hace al final, ¿sí? Muy bien. Bueno, el verso 6 que nosotros leímos, ahí empieza la enseñanza de hoy. Verso 6 dice: pero esto, dice, hermanos, lo he presentado en mí, como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más
de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis. Todos ese es el verso clave, es el eje de todo el pensamiento de lo que se va a decir aquí en esta sección, ¿sí? En ese enunciado, ¿sí?, está la idea principal, esa expresión de lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, para que en nosotros, ustedes si hacen un estudio, no lo hice ahora el énfasis porque el énfasis lo puse en otro lado, pero si usted nota, toda esta sección se repite constantemente nosotros, nosotros, nosotros. Y parece como un tanto egocéntrico Pablo aquí, pero no lo es después cuando uno estudia qué dice, pero es nosotros, nosotros, nosotros. Pone el foco en ellos, en Pablo y en Apolos, ¿sí? Así que al llegar al verso 16, nosotros notamos ahí que obviamente la intención de Pablo es hablar acerca de ejemplo, ellos como ejemplo, ¿sí? Porque noten cómo termina la sesión en verso 16. Verso 16 dice así de esta manera: por tanto, como llegando al final, como cerrando toda la idea de lo que habéis desarrollando, dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Qué tremendo, ¿no?, lo que dice Pablo. Está tan convencido y seguro de su ministerio entre los apóstoles, entre los corintios, perdón, que él dice, imítenme. Nos animaríamos a decir nosotros eso a los demás, a los que nos rodean, imítenme, sean como yo. Bueno, Pablo se animó a decir, imítenme, ¿sí?, sean imitadores de mí. Eso lo va a repetir después en la carta y va a decir, sean imitadores de mí, así como yo, de Cristo, en verdad. Hay 3 veces que Pablo menciona esto de imitar, así como Cristo también habló de imitarlo a él. Y lo interesante, esto es un paréntesis nomás, lo interesante es que las veces que Pablo habla de imitarlo, no habla de su moral. No dice, imíteme a mí que yo soy una persona moralmente recta. No. Si es que las 3 veces que Pablo habla de imitarlo en las cartas apostólicas, tiene que ver con lo que habla aquí también. Imitarlo en su carácter humilde. De eso va a tratar todo este tema. Y las 3 veces que él habla en las cartas apostólicas, habla de que lo imiten a él en ese carácter humilde que Cristo ha infundido en él. Y lo interesante es que la única vez que Cristo habló de imitarlo, de ser como él también habló de imitarlo ¿en qué? En su carácter humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde. Es interesante que no hay una intención de decirle, miren, sean rectos, sean justos, sean así de moralmente precisos y exactos como soy yo. No. Porque Pablo en capítulo 3 de la carta a los Filipenses va a decir, no, si mi justicia no llega a la de Cristo, ni se atreve a ponerse de ejemplo de eso, pero sí de carácter humilde. Eso es lo que me fascinó y lo que Señor me alentaba en esta mañana con esta enseñanza. Espero, Señor, así la use entre nosotros en esta mañana, ¿sí? Así que ese es el eje de todo el pensamiento aquí. Pablo quiere animar a los corintios a mirar el ejemplo de él y de Apolos en algunas cosas que está haciendo el acento aquí, ¿sí? Por esto, Pablo se ha presentado a sí mismo y a Apolos el ejemplo de lo que realmente debe ser un ministro de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque en Corinto había una idea muy distorsionada y muy equivocada acerca de lo que eran los ministros de Dios. Algunos exaltados a nivel de Dios y otros menospreciados al punto de ser despreciados, ¿verdad? Bueno, ni una cosa ni la otra, dice Pablo, la actitud tiene que ser distinta y lo que va a enseñar es que los ministros tienen un concepto correcto acerca de lo que son los ministros. Note que comienza el texto, versículo 6, con un por esto, o sea, a causa de esto, dice por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí en Apolos. ¿A qué se refiere por esto? Bueno, a todo lo que ha venido diciendo hasta ahora acerca de los ministros, cada figura que ha presentado, el servidor, el labrador, el edificador, el administrador, bueno, todo esto lo he presentado, dice, como ejemplo en mí y en Apolos. Por eso es que la pregunta que ha guiado toda esta enseñanza ha sido, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Y Pablo llega aquí a la conclusión, como ya cerrando toda la enseñanza, dice, esto es lo que estaba persiguiendo al estar hablando de mí y de Apolos, servidores, administradores, edificadores. Bueno, ¿qué estuve persiguiendo? Hacer un acento en una idea particular, ¿sí? Al concluir su argumento, ¿sí? Ahora Pablo unifica todo en un solo pensamiento, aprender que un ministro de Dios, ante todo, es un ejemplo de humildad. Y eso es lo interesante aquí. Pablo dice que un ministro, ante todo, es un ejemplo de humildad. Si bien un ministro es más que eso, ¿sí? La humildad es su característica distintiva. Y eso es lo que Pablo va a acentuar aquí, que era justamente lo que le faltaba
a los falsos maestros que estaban causando división dentro de la iglesia de Corintios. Lo que les faltaba era la humildad. Y Pablo justamente hace un acento aquí para decir, no pueden llamar ministros de Dios a estos hombres por la falta de humildad que tienen, ¿sí? Los corintios obviamente estaban encantados con esos hombres que habían llegado para dar una idea equivocada acerca del ministerio, ¿verdad? Estaban encantados con la imagen opulenta de los líderes envanecidos que hacían alarde de todas sus capacidades, ¿sí? Se habían creído los corintios este engaño y lo asumieron como que en verdad así debía lucir un ministro de Dios. Y debido a eso, que eran hombres que hacían gala de sus dones y que se regodeaban en poder mostrar todas sus capacidades y toda su elocuencia que tenía que ver con la cultura griega, se habían creído esto. Dice, así tiene que ser un ministro de Dios. No como Pablo, que lo vemos que anda andrajoso, que anda como alguien siempre sufriente, que anda empobrecido. Eso no es la imagen de un ministro, decían los corintios. Esta es la imagen de un ministro. Mirá vos qué victorioso que se lo ve. Me llama la atención esas imágenes que andan en las redes sociales, donde ponen al creyente como vestido de un soldado, con armadura y todo lo más, y todo siempre victorioso. Y cuando vamos a la vida real, no es esa la vivencia, ¿verdad? De los cristianos, luchamos y estamos arrastrándonos a veces para poder lograr hacer la voluntad de Dios, ¿no? No estamos todo el tiempo victoriosos sobre nuestra vida espiritual. Esa no es la imagen real, y mucho menos de los ministros que se presentan así como si fuesen ángeles de luz. Y además, habiendo creído esto, los corintios menospreciaban a los apóstoles y pastores cuya imagen no era para nada una imagen opulenta y atractiva, según obviamente el criterio y la filosofía que estaban creyendo los corintios. Así que la intención de Pablo es que del menosprecio pasen al respeto por la humildad de los verdaderos ministros de Dios. Una vez más, la intención es infundir la actitud correcta hacia los ministros, que es la actitud de respeto. Ya dio un argumento acerca de los administradores. Son administradores, administran los misterios de Dios. Eso demanda de la iglesia un respeto. Pero ahora va a decir otra cosa. Es a causa de su carácter humilde que esto demanda de ustedes una actitud de respeto. Queridos hermanos, la Biblia nos enseña la Biblia nos enseña a valorar, ¿sí?, a los ministros por su humildad. Y esa es la razón por la cual debemos tenerle respeto, ¿sí? Pablo lo enseña así en Filipenses, por ejemplo, capítulo 2, versículo 29, hablando de un tal Epafrodito, ¿sí? Dice así, acerca de Epafrodito, recibirle pues en el Señor con todo gozo. Y noten esto, tened en estima, esa palabra estima es valorar, es una palabra de contaduría, de que tenerle mucho aprecio, ¿sí? Esa es la idea, tened en estima a los que son como él. ¿Y qué había hecho Epafrodito para que sea estimado? Así Pablo dice, ténganlo en mucha estima. Bueno, Epafrodito había dejado la iglesia en Filipos, era pastor de Filipos y había llevado la ofrenda a Pablo. En ese viaje de ir había enfermado al punto de morir. Y cuando se enteró que su iglesia se había enterado que él estaba enfermo, se angustió más todavía. No quiero preocuparlos a ellos. Entonces por la obra de Cristo estuvo expuesto a la muerte. Note la actitud humilde. La humildad en la Biblia está relacionada con servicio. La humildad en la Biblia está relacionada con servicio. Eso lo vemos en todo capítulo 2 de la carta a los Filipenses, ¿sí? Por eso habla de servirnos los unos a los otros, tomando como prioridad la necesidad del otro y no la nuestra, ¿verdad? Así que está relacionado con eso. Y Epafrodito, vaya que era un ejemplo de humildad, porque estuvo dispuesto por otros a entregar su propia vida, tal cual lo hizo Cristo. Y Pablo dice, debido a esta humildad, tengan estima a Epafrodito y a los que son como él, que están dispuestos a negarse a sí mismos por servir a los demás. Eso es humildad, estimen a esas personas. Bueno, ese es un ejemplo nomás de cómo la Biblia nos anima a nosotros a valorar a los ministros por su humildad, y en el caso de los corintios es lo que les quiere enseñar, porque ellos despreciaban a los ministros que morían cada día por la obra de Cristo. En el cielo, queridos hermanos, se honra y se respeta la humildad. Usted dirá, ¿qué se respetará en el cielo? ¿Qué se pondrá en lo más alto? ¿Quién estará en el podio en el cielo? Bueno, en el cielo se respeta la humildad. Apocalipsis nos enseña que los ángeles, si usted lee Apocalipsis, a partir del capítulo 5 puede notar esto, enseña que los ángeles se rinden en adoración ante el Cordero inmolado. Cristo es exaltado como el Cordero, es la figura humilde de Cristo, aquel que se entregó a sí mismo.
considerándolo como el único digno. Así que es la figura de humildad de Cristo la que inspira la adoración en el cielo. Por eso es que en Filipenses capítulo 2 dice que llegando a lo más profundo fue exaltado hasta lo más alto. ¿Por qué? Porque demostró esa humildad, ese carácter humilde. Así que, queridos hermanos, lo que nosotros notamos aquí es que en la iglesia de Corintio sucedía todo lo contrario de lo que sucede en el cielo. Menospreciaban la humildad como algo digno de ser estimado, ¿sí? Menospreciaban a Pablo, que mostraba esta humildad en el servicio, y también obviamente a Apolos. Y eso es lo que Pablo quiere cambiar aquí. Esa es la idea que Pablo quiere cambiar aquí, es cómo nosotros miramos a los ministros y a quienes tenemos en alta estima, ¿sí? Por eso, Pablo hace de esta verdad el tema de esta última sección, y el tema que lleva todo este mensaje, que va a estar dividido en 2 domingos, es este: los creyentes debemos respetar a los ministros por su humildad. Y créanme que eso es parte de lo que nace en el corazón de cualquier creyente verdadero cuando observa esto en un ministro. Yo lo puedo recordar de mis pastores, de los que me han apacentado a mí a lo largo de mi vida espiritual, que han sido varios. Yo recuerdo han sido como 5. Pero lo que me ha inspirado, cada vez que los notaba a cada uno de manera diferente, su actitud de humildad, es lo que hacía que yo me saque el sombrero delante de ellos, diga: mirá vos, no era por su capacidad de enseñar, no era por su elocuencia, no era por sus títulos. Uno de los que tuve tenía títulos universitarios que nunca supe en realidad, mientras estaba con él, que tenía tantos títulos universitarios. Nunca los sacó a relucir. Me enteré después que tenía varios títulos universitarios y varios doctorados en cuanto a teología, pero jamás me enteré de eso mientras me estuvo ministrando. Pero sí podía ver que él se sentaba, las veces que yo predicaba, este pastor se sentaba, sacaba su cuaderno de notas e iba anotando lo que yo estaba enseñando. La actitud de humildad. Bueno, me pensaba en todos ellos esta mañana mientras estaba estudiando el mensaje. Bueno, los creyentes debemos respetar a los ministros por su humildad. Pablo está atendiendo aquí, queridos hermanos, a los que habían ido al otro extremo, de aquellos que los idolatraban, ¿sí? Está yendo al extremo de aquellos que los menospreciaban. Ahora, Pablo enseña esta verdad de 3 maneras, ¿sí? Hay 3 unidades de pensamiento muy claras que están relacionadas con esta verdad del versículo 6, y eso es lo que hace de nuestro mensaje 3 puntos, y solamente vamos a ver uno. La primera forma en que Pablo enseña esto del respeto a la humildad o de valorar la humildad en los pastores, Pablo lo enseña con una confrontación, y eso es versículo 7 y versículo 8. Dice verso 7: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Sí? Comienza su confrontación con la situación en Corintio por medio de 3 preguntas que son retóricas. Preguntas retóricas significa que se responden en sí mismas, ¿sí? La respuesta está allí. ¿Quién te distingue? Nadie me distingue. ¿Qué tienes que no hayas recibido? No tengo nada, no lo conseguí nada por mérito propio. Todo lo he recibido. Dice: ¿y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si fuera tuyo? No hay razón para gloriarme si esto ni siquiera es mío. Entonces, bueno, Pablo, por medio de esas preguntas retóricas, atiende el asunto de la perspectiva equivocada que tenían los corintios sobre los ministros, ¿sí? Pablo pone al descubierto, queridos hermanos, por medio de estas preguntas, la actitud arrogante y autosuficiente que caracterizaba a los grupos divididos que se jactaban de sus dones como un mérito personal. El problema de los dones en Corintio era tan marcado que después Pablo le va a dedicar un capítulo completo, ¿sí?, a este problema de los dones. Y Pablo empezó la carta diciendo: doy gracias a Dios porque en todos fuisteis enriquecidos. ¿Y qué añade? En todos los dones. De ninguna iglesia se dice eso, hermano, pero fueron enriquecidos en todos los dones. Tenían en esa iglesia personas con todos los dones. Claro, si pasó en esa iglesia, los corintios dijeron: tenemos todo. La iglesia en Filipo no los tiene. La iglesia en Tesalónica ni nos llega, no nos hace ni a los talones ni nos llega. Nosotros tenemos todos los dones. Y al tener todos los dones, se les subieron los humos a la cabeza. Eso fue lo que pasó. ¿Sí? Se jactaban de tener todos los dones y lo miraban como un mérito personal. Tenemos todos los dones, porque deberíamos ser seguramente una iglesia magnífica nosotros.
Seguramente somos más piadosos que los de Tesalónica. Quizás somos más serviciales que los de Berea. Por eso seguramente algún mérito tiene que haber porque Dios nos haya concedido todo esto. Bueno, esa es la idea de estas preguntas allí del apóstol Pablo. Quiere poner al descubierto esta arrogancia y esta autosuficiencia que caracterizaba a estos grupos. Las preguntas de Pablo, queridos hermanos, apuntan justamente a la teología de la gracia. Lo que hace Pablo es apuntar aquí a la teología de la gracia. Los obliga a los corintios a pensar en el origen justamente de los dones. ¿De dónde vienen los dones? ¿Por qué vienen los dones? ¿No? ¿Por qué Dios ha dado dones a los creyentes que son capacidades para poder servir de diferentes maneras dentro del cuerpo de Cristo? Bueno, los dones son una gracia inmerecida, concedida juntamente con la salvación. Vamos a hablar de esto en capítulo 12, ¿sí? Pero los dones que Dios nos ha dado a nosotros vienen en el momento que somos salvados, ¿sí? No vienen después. Es por eso que no se ora por dones, no se ora para tener dones. No es que se ora a Dios, yo quiero tener el don de enseñanza y yo orando y ayunando Dios me lo va a dar. No, porque además son dados de una manera soberana, como Él quiere, dice 1 Corintios capítulo 12. Y son dados en el momento de la salvación. Dios los dio en ese momento, para que entendamos que eso es una gracia. No es por mérito de que estuviste orando tanto y ayunando tanto que Dios te dio el don de sanidad. Qué mérito que tenés en eso, mirá vos, qué fe que tuviste para que Dios te diera ese don. No, es una gracia. Y Dios lo da a quien quiere como Él quiere, ¿sí? Eso es lo que Pablo está haciendo aquí, obligarlos a pensar en los dones como una gracia inmerecida de la misma manera que la salvación. No son un premio a la piedad, a la obediencia o al esfuerzo individual. Mirá vos qué don que tiene este pastor o tal otro. Mirá vos cuánta sabiduría. Y algo debe tener, una piedad mayor que la nuestra capaz. Debe tener quizás una vida espiritual mucho más profunda que la nuestra para que tenga ese don. No, de ninguna manera. Quizás tú tienes una vida espiritual más profunda que ese que tiene ese don que tú admiras tanto. Es probable que pase así en más de un caso, queridos hermanos. Así que los dones no son un premio a la piedad, a la obediencia o al esfuerzo individual. Los dones son como los vestidos y el anillo con los que el padre de Lucas 15 honró al hijo arrepentido. ¿Se acuerdan de esa figura del hijo arrepentido que vuelve a su padre diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? ¿Qué bastaba para ese hijo? Que el padre le diga, te perdono. Con eso era más que suficiente. Pero no hizo eso el padre. ¿Qué más hizo? Le vistió con los mejores vestidos y puso anillo en su mano. Más gracia para mostrar cuán bueno es Dios. ¿Merecía ese hijo todos esos dones? No, no los merecía de ninguna manera. Y eso es gracia. Basta para nosotros, queridos hermanos, que Dios nos salve. Con eso es más que suficiente por el hecho de que es gracia. Ya está, me salvó, yo estaba condenado al pecado, al infierno, perdón. Y yo era enemigo de Dios. Y Él me salvó de pura gracia. Suficiente. ¿Qué más quiero? Pero Él, de bueno que es, también nos dio dones. Y también nos dio dones. Nos dio capacidades. Qué bueno es Dios. Eso es lo que hizo Dios con nosotros, con los dones. Semejante a eso que hizo ese padre con ese hijo arrepentido. No merecía nada de eso, pero su padre era tan bueno que lo llenó de honores. Queridos hermanos, una de las primeras cosas que tenemos que pensar respecto a los dones es cuán bueno es Dios. Cuán bueno es Dios. Y cada vez que Dios trae creyentes fieles que rinden sus dones a la iglesia, lo primero que deberíamos pensar es qué bueno es Dios con esta iglesia. Qué bueno es Dios. Al saber, queridos hermanos, que los dones son una gracia inmerecida, eso debería humillarnos. Y debería despertar en nosotros, o en los corintios también, una actitud de humildad o de humilde adoración. Eso debería ser. Cuando nosotros vemos los dones como un mérito personal, nosotros decimos, es lo que menos me merecía por haber sido tan fiel. Es lo que menos me merecía por ser tan piadoso. Pero cuando nosotros entendemos que es una gracia y que no lo merecemos, eso nos humilla. Y eso debería humillarnos. Debería despertar en nosotros una actitud de humillación, como la que despertó en David, en capítulo 29, versículo 13 de 1 de Crónicas, un texto conocido, ustedes lo tienen aquí. David dijo así, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo
para que pudiésemos ofrecer voluntariamente semejantes cosas. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Nada es nuestro. Todos estos dones, estos regalos que nos has dado para que podamos edificar tu templo para la adoración, no es nuestro, ni siquiera mi esfuerzo, nada. ¿Quién soy yo para poder ofrecer esto? Dios ha sido tan bueno conmigo, está diciendo David, que su nombre tiene que ser exaltado. Me humilla esto, que Dios me haya dado tanto para poder darle a su pueblo. Esto me humilla. Por eso es que loaba su glorioso nombre. David se sentía chiquitito al lado de todo el bien que Dios le había dado. La bondad de Dios debería despertar nuestra humillación y no nuestra jactancia, que fue lo que pasó en Corintios. La bondad de Dios con ellos, dándoles todos los dones, ¿qué hicieron ellos? Despertó su jactancia y su envanecimiento. Y se pensaba mejor que los demás, que las demás iglesias. Hermanos, lo he visto esto a través de mi vida cristiana. Estoy hablando de 20, 30 años atrás. Iglesias derrumbarse, porque llegaron al punto de creerse que eran mejores que otras iglesias. Dividirse. Dios las dividió, porque llegaron al punto de creerse mejor que otras iglesias. Pero los corintios, queridos hermanos, se envanecieron con los dones y los usaron para inflar su propio ego, buscando admiración y reconocimiento, creyéndose superiores a los demás. De ahí venían las peleas, ¿no? De ahí venían las peleas, pero ¿cómo vas a estar vos ahí sirviendo? ¿Cómo vas a estar vos dirigiendo? ¿Cómo vas a estar vos ahí? Yo debería estar con todos los dones que tengo. Bueno, esa era la idea de lo que pasó aquí. Los dones, el orgullo de ellos los llevaron a envanecerse, ¿sí? Usaron los dones para satisfacer su sentido de valía personal. Los corintios, hermanos, hicieron de los dones lo mismo que Lucero hizo de los suyos cuando cayó en pecado en el cielo. Ezequiel 28, 17 dice así que surgió el pecado en la historia universal. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lo que pasó en Corintios es lo que pasó en el cielo cuando Lucero se enalteció. Lucero, Dios lo puso como el ángel más distinguido entre los millares y millares y millares de ángeles, porque el número de los ángeles no se sabe cuánto es, dado que es, para exagerar, infinito sería la idea, porque esas son las palabras que se usan en Apocalipsis. Entre todos esos millares de ángeles había uno que era el más distinguido, con todos los honores que podía recibir, y ese era Lucero. Y cuando se vio que era tenía más dones, más privilegios que todos los ángeles, ¿qué fue lo que hizo? Se enalteció su corazón a causa de su hermosura y se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Se equivocó en cuanto al hecho de por qué dio los dones. En lugar de humillarse Lucero, decir, ¿quién soy yo para que el Todopoderoso me dé tanto? Es lo que hizo, dijo, mira vos. No solo, mire lo que pasa cuando nos envanecemos. Porque ¿qué dijo Lucero? Tengo todo esto, ¿qué me falta? El trono de Dios, me falta más. Eso es lo que pasa cuando nos envanecemos. No solo que no tenemos gratitud por lo que Dios nos dio y no merecíamos, sino que reclamamos más. Ese es el problema del envanecimiento. Nos creemos que merecemos más todavía. Tremendo esto. Ahora entendemos nosotros por qué la dureza de Pablo en estos primeros 4 capítulos. Porque lo que va a decir es muy duro, hermanos. No solo aquí, sino lo que sigue es muy duro. Pero entendemos por qué. Porque la esencia del pecado en su origen estaba surgiendo en la iglesia de Corinto. Y Pablo es muy duro con esto. Es muy duro con esto. Queridos hermanos, cuando Pablo habla acerca de sus dones y de su servicio al Señor, él siempre se remite a la gracia de Dios para explicar el éxito de su trabajo, éxito entre comillas, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios 15, 9 al 10, dice así, pasaje conocido, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Nosotros cuando hablamos de Pablo es como el más grande de los apóstoles. Pero ¿cómo se miraba él? Yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 3 veces acentúa que es un asunto de la gracia de Dios, no es algo mío. Incluso cuando menciona el apóstol Pablo a las iglesias de Macedonia, ¿sí? Esto es 2 Corintios capítulo 8,
que esas iglesias habían ofrecido más allá de sus fuerzas. Dice que las iglesias de Macedonia, que estaban pasando una gran pobreza, cuando vino un momento de servir y ayudar a otros económicamente, que estaban pasando hambre en Jerusalén, estas iglesias dice que rogaron a Pablo para poder ofrecerse de una manera voluntaria, aunque no tenían nada. Pero no teniendo nada, dice que dieron más allá de sus fuerzas. Y Pablo se preocupa de acentuar una cosa: hermanos, les hablo de la gracia de Dios para con las iglesias de Macedonia. No es un mérito de esas iglesias. Esto es una muestra de Dios en su gracia obrando con esas iglesias. Estas iglesias no podían haber tenido tal actitud de entrega si la gracia de Dios no hubiese obrado en ellos. No hubiese obrado en ellos. Qué maravilloso que Pablo siempre se recurre al tema de la gracia de Dios cuando se habla de vidas entregadas, vidas ofrendadas, dones ofrecidos a la iglesia de Dios, vidas quemadas en beneficio de la obra de Cristo. Dice, esto es de la gracia de Dios, esto es porque Dios es bueno, es que hay personas así. Suelo a veces mencionar mucho al pastor Spurgeon porque fue la persona que Dios usó para cambiar mi perspectiva de la vida cristiana en el año 97. Cambió todo ahí en mi vida cristiana. Empecé a leer sus predicaciones, sus escritos sobre la soberanía de Dios, y eso fue como entrar en una dimensión que antes nunca había estado en la vida espiritual. Toda mi vida cambió. Y solía a veces en mi corazón ponerlo allá en un pedestal, ¿verdad? Pastor Spurgeon, él mismo con sus predicaciones me hacía entender, esto es la gracia de Dios. Este no es el señor Spurgeon, esto es la gracia de Dios, obrando a través de un simple instrumento. Bueno, interesante que cuando Pedro habla de los dones en 1 de Pedro capítulo 4:10, habla de los dones como la multiforme gracia de Dios. Es gracia de Dios. No hay mérito en ninguno de nosotros por tener tal o cual otro don para el servicio cristiano. Siempre se habla de la gracia. Queridos hermanos, si los corintios hubiesen visto los dones como una gracia, no estarían envanecidos, sino humillados, y no estarían peleándose por lugares de servicio, no los verían al servicio como un derecho, sino como una bondad inmerecida de Dios. El orgullo, queridos hermanos, usa los dones para envanecerse. La humildad los ve como un motivo para la humillación. Qué bueno que es eso. Qué bueno que es eso. La ironía, y ahí pasa al otro versículo, después de haber hablado con estas preguntas, utiliza una ironía. Y acá es algo que Pablo suele utilizar en la carta a los Corintios, es volverse irónico. ¿Sí? Es uno de los recursos de Pablo, ¿sí? Él va a estar hablando en versículo 8 de una manera irónica. Dice versículo 8, así de esta manera: ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reinás, ojalá reinases, para que nosotros también reinásemos con ustedes. El tono es irónico de esa expresión de los conocedores del texto en el original, ¿verdad? Pablo usa ironía. Después lo va a hacer en capítulo 11. Va a volver a usar ironía, ¿sí? Va a hablar acerca de que yo también me voy a jactar. Dice, yo voy a hablar como loco y me voy a jactar. Y empieza a jactarse. ¿Y qué dice la jactancia? Yo fui perseguido, yo fui azotado. Dice, ¿quién se jacta de eso? Es irónico lo que está haciendo. Es ironía. Y en este caso también está siendo irónico. Ahora, noten hasta qué punto llegó el pecado de la iglesia en Corintio, que Pablo tiene que confrontarlos con ironía. Dale, muchacho, dale, es así la idea. Bueno, dale, ya que vos sos tan sabio, ya que vos sabés tanto, ya que vos la tenés tan clara, ya que vos tenés tanta experiencia, a ver, enséñame. Es un tono irónico, ¿verdad?, que solemos utilizar nosotros. Esa es la idea de esta expresión aquí. Nos asusta, ¿verdad? ¿Cómo usa esto? Bueno, Pablo lo usa con los corintios, y había razones que vamos a ver el próximo domingo para eso, ¿verdad? Pero la ironía del verso 8 revela cuán ciegos estaban a su condición los corintios. Pensaban que eran tan maduros que no necesitaban la ayuda de Pablo o de Apolos. Ustedes ya son reyes, ustedes ya tienen todo, ustedes no necesitan de nadie. Esa es la idea de esa expresión. Ustedes reinan ya, nosotros somos súbditos, ustedes son los que están opulentos. Qué bárbaro que son ustedes, son geniales, súper espirituales, la tienen re clara. Esa es la idea de esta expresión aquí del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué hace eso? Porque los corintios no se daban cuenta de la decadencia espiritual en la cual se encontraban.
Y Pablo usa ironía para, muchachos, despierten, no son reyes, no tienen todo, no son opulentos como ustedes piensan. No que por tener todos los dones ustedes son súper espirituales. Esa es la idea de esta ironía. Despierten a su realidad espiritual. Esa es la idea de Pablo aquí. Es tremendo esto. Por eso dije, es muy duro lo que Pablo está utilizando aquí, ¿sí? Para entenderlo mejor, lo que Pablo está revelando de los corintios acá es la misma actitud que vemos en la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17, ¿sí? Donde Cristo reprende a esta iglesia diciéndole, tú dices, Cristo dice, la iglesia estaba diciendo esto, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. La idea es, nosotros estamos re bien espiritualmente, nosotros nada mal con el Señor, mantenemos una vida piadosa genial. Bueno, esa es la idea. Y no sabes, le dice Cristo, que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No eres capaz de ver tu condición espiritual. Tremenda esa reprensión de Cristo a esta iglesia, ¿no? Ellos se creían que eran súper espirituales, que estaban en una perfecta comunión con el Señor, y el Señor le dice, no, tú eres en tu vida espiritual pobre, ciego, miserable, desnudo. Y no lo veían. ¿Qué es lo peor que puede pasarnos en nuestra vida espiritual? Que no nos demos cuenta que estamos mal. Eso es lo peor que no puede pasar en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que Pablo le está recriminando a los corintios acá. Ustedes reinan, ustedes son reyes. Es ironía, no reinan nada. Si no pueden ni siquiera con las cosas más mínimas que están pasando en su iglesia, que es pelearse por lugares de servicio. No pueden con eso, no pueden con los celos. El envanecimiento, queridos hermanos, es muy engañoso porque nos infla creando una apariencia de buena salud espiritual, cuando la realidad es que adentro no hay nada más que un vacío enorme. Algo así le había pasado justamente a la iglesia de Éfeso, cuando Cristo le envió un mensaje por medio de Juan el apóstol en Apocalipsis 2, 1 al 5, pasaje conocido si los hay. Dice así, este pasaje lo tienen aquí, y se escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No solo esto, yo sé que has sufrido, que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y hasta ahí, si cortamos esto, decimos, ¡qué iglesia! Genial, así, 2 deditos le ponemos, ¿verdad? 10. Pero escuche lo que dice Cristo, pero tengo contra ti. ¿Cómo va a tener algo contra esta iglesia que había sufrido por amor de su nombre? Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Había toda una apariencia externa de una iglesia santa y piadosa, y Cristo dice, pero adentro no hay amor. Amor a Cristo. Has dejado tu primer amor. La reprensión es, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero todo esto no haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Habla de sacar al pastor de la iglesia. Una situación semejante se presentaba en la iglesia de Sardis, mismo capítulo 3 de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y se escribe a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tremendo. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Ahora, esta iglesia era peor que la otra. ¿Por qué? Porque aquella por lo menos estaba haciendo cosas. Esta solo tenía el nombre de que vive, pero estaba muerta. Qué tremenda, ¿no? Qué tremendo es pensar que solo por llamarme cristiano ya está todo bien. Esa es la idea acá. Pero adentro hay una vida muerta. Estás muerto, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Esa es la idea acá. Esta es la condición de esa iglesia, que es lo que pasaba en Corinto. Ustedes dicen que son reyes, no reinan nada. Están niños espirituales, ¿qué van a reinar? Pero miren cuán diferente era la condición de la iglesia de Esmirna, la iglesia que no tenía ninguna corrección de parte del Señor, en capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8 al 10.
escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, y entre paréntesis, pero tú eres el rico. Eran pobres económicamente hablando, pero ricos espiritualmente hablando. Dice que conoce también la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Tú eres pobre, pero eres rico. Y así es la vida de no pocos creyentes que externamente parecen pobres, pero internamente tienen una vida espiritual tan sólida que Dios no tiene problema en ponerlos bajo prueba. Incluso saber que van a ser fieles hasta la muerte. La confrontación de Pablo, queridos hermanos, tiene el propósito de demostrar que ellos necesitaban aprender. Ustedes no reinan nada, es la idea de esa ironía. Ustedes no están en condiciones de enseñar. Ustedes necesitan aprender. Por eso versículo 6 dice, para que nosotros aprendáis. Qué chocante, ¿no? Qué chocante que alguien venga y te diga, vos no estás para servir, vos estás para aprender. Y Pablo le está diciendo eso a la iglesia en Corintio, para que nosotros aprendan porque ustedes no aprendieron nada. Qué duro que es la reprensión de Pablo a esta iglesia. Es demostrarles eso, que ellos necesitaban aprender todavía porque no habían aprendido lo más básico de la vida espiritual. Ellos se creían muy sabios, muy capaces, muy espirituales y que debían estar liderando, pero Pablo les demuestra que aún necesitaban ponerse bajo las directivas de aquellos maestros que mostraban humildad de carácter. Habían estado bajo la influencia de malos maestros, lo cual es lo mismo que no aprender nada. Habían estado bajo estos maestros que eran opulentos, que se regodeaban en sus dones, y estar bajo esos maestros es lo mismo que no aprender nada. Y Pablo dice, ustedes tienen que aprender. Esa es la condición en la cual ustedes están. Es interesante, queridos hermanos, que la primera evidencia de humildad es la disposición a aprender. La primera evidencia de humildad es la disposición a aprender. ¿Dónde dice esto la Biblia? Mateo 11, 28 al 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Esta es la primera evidencia de humildad en el corazón de un creyente. Está dispuesto a aprender. Y es interesante que es aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ha notado ese aprender? Es la misma evidencia de que alguien está, es la primera evidencia de que alguien está humillado poniéndose bajo el yugo de Cristo. No podemos decir, queridos hermanos, que seguimos a Cristo si rechazamos ser enseñados por Él. No podemos decir que seguimos a Cristo si rechazamos ser enseñados por Él. Y note algo más interesante en esa declaración de Cristo. Cristo no dijo, aprendan de mí que soy sabio, y lo era. Cristo no dijo, aprendan de mí que tengo muchos dones, y los tenía porque los tenía todos. Cristo no dijo, aprendan de mí que tengo mucho poder, y lo tenía. Pero no dijo eso, sino dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Si hay algo que ustedes tienen que aprender de mí, no es hacer milagros, muchachos, es hacer humildes. Pero es una cuestión que se aprende a ser humilde. No es que después de una noche de ayuno y oración, Dios toca con la varita, ¡pum!, humilde, de la noche a la mañana. No, se aprende. Y el camino de la humildad es durísimo. Es durísimo. Es muy duro. Porque para ser humilde, ¿qué es lo que tiene que morir? El orgullo. Y ese muchacho es duro de matar. Porque se esconde tan fácilmente que es difícil reconocer.
Ni la capacidad, ni los dones, ni los títulos, ni el carisma es lo que tú debes considerar para elegir un maestro. Debes considerar, para elegir un maestro que te discipule, un pastor que te pastoree, debes considerar su carácter, y si es su carácter humilde. Vemos, queridos hermanos, la primera verdad, vemos la misma verdad en aquel sublime pasaje de Lucas 10, cuando Jesús visitó la casa de Lázaro y de María. ¿Se acuerdan? Ella estaba sentada a los pies oyendo su palabra. Y Cristo dijo, ha elegido la mejor parte. Yo pensé que la mejor parte era estar sirviendo en una iglesia. La mejor parte es estar escuchando. Ha elegido la mejor parte. ¿Cuál es? Estar a mis pies, aprendiendo. ¿Sabe cuántos creyentes vagan de iglesia en iglesia buscando un lugar donde estar sirviendo? Cuando Cristo dice la mejor parte en una iglesia que tú puedes buscar, donde puedes estar aprendiendo. Los corintios, queridos hermanos, necesitaban aprender la humildad de Job. Me humillaba este pasaje esta mañana, porque ¿qué voy a compararme con Job? Pero noten lo que Job dijo al final de sus 3 años de aflicción. Respondió Job a Jehová y dijo, después que Dios lo humilló con toda su sabiduría, ¿no? Job pensaba que sabía todo. Ese era el problema de Job. Estaba orgulloso de su propia piedad. Y después que Dios vino y lo humilló, Job dijo esto: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Ha leído el libro de Job? ¿Ha notado toda la sabiduría que tenía este hombre? ¿Y qué dice? Yo hablaba lo que no. Tremendo que este hombre diga, yo hablaba lo que no entendía. ¿Qué queda para nosotros? Yo hablaba lo que no entendía. Eso es la humildad. Eso es la humildad. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y escuchen el final. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Qué difícil es reconocer que necesitamos que Dios nos enseñe. Qué difícil es llegar al punto de decir, necesito aprender. Es más, llegar al punto de ver como este hombre que lleno de piedad, este hombre tan sabio, este hombre preocupado por su familia, este hombre que no podríamos decirle humanamente nada, pero Dios sí podía decirle algo. Decir que, llegar al punto como él, decir, necesito aprender. Necesito aprender. No es nada fácil llegar al punto de darnos cuenta que tenemos necesidad de aprender. El orgullo no solo se alimenta de cualquier cosa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? El orgullo es difícil de matar porque se alimenta de cualquier cosa, hermanos. El orgullo se alimenta de los dones, como en la iglesia de Corintio. Me dieron dones, wow, yo con todos los dones. Pero el orgullo se alimenta de sabiduría, cuánto sé. El orgullo se alimenta de habilidad, el orgullo se alimenta de posesiones, mirá cuánto tengo. Me acuerdo de aquel arquero de Gimnasia de La Plata, creo que era, que le recriminaba a un periodista diciéndole, ¿y vos cuánto tenés en tu banco? O diciendo, wow, tener plata me hace más que vos. El orgullo se alimenta de cualquier cosa. El orgullo se alimenta hasta de la enfermedad. ¿Se acuerdan de lo que habíamos mencionado? El orgullo es, ¿qué te pasó? A mí me duele el hígado. A mí me duele el hígado y el páncreas. Te gané. Bueno, es como se alimenta de todo el orgullo. Pero también el orgullo es muy difícil de matar, porque el orgullo tiene 1000 disfraces. Y a veces parece humildad, pero no lo es. No lo es. Y nos hace creer que hemos aprendido lo suficiente, que ya no estamos para ser enseñados, sino para enseñar, para tener un cargo, para asumir un servicio. Dicho de paso, queridos hermanos, la humildad nunca deja de aprender. La humildad nunca deja de aprender. El orgullo nubla nuestro discernimiento y caemos en el error de creer que conocimiento y dones es sinónimo de crecimiento y no lo es. Y aquí yo quiero hacer una nota personal que recuerdo mis primeros años en la fe. El Señor me salvó en noviembre del año 1985.
4 meses después empezaba el Instituto Bíblico. 4 años de corrido hicimos el instituto con mis hermanas. Y mientras tanto trabajamos aquí en la iglesia, en esta iglesia, con mis hermanas y otros jóvenes más en Horas Felices. Estábamos en la reunión de jóvenes y con el hijo del pastor que estaba aquí, el misionero, salíamos a repartir folletos y tratados aquí en Lavallol. Llenamos toda esta parte de Lavallol de folletos. Hacíamos todo eso. Cuando terminé el instituto el año 1989, ya me la creía. ¿Cuánto de teología ya tenía? Y después de eso empezó todo una etapa en mi vida espiritual que me confundió tanto que empecé a tener problemas de no entender la voluntad de Dios. Porque conocimiento no es sinónimo de crecimiento. Y aunque había hecho 4 años de instituto bíblico, había otras áreas en las que no había crecido. Y el Señor lo sabía. El que no lo sabía era yo. Yo no lo sabía. Y me ha dado cada porrazo el Señor. Ha permitido que me dé cada porrazo. Faltaban todavía como 20 años más de madurar el carácter, de aprender humildad, y todavía sigo haciéndolo. Esa escuela no se acaba nunca, les aviso por las dudas, no se acaba nunca la clase de aprender humildad, pero faltaban 20 años más. Cuando tuve 20 años alguien me propuso en realidad, no a mí sino a mi pastor, le había propuesto que vaya de pastor a otra iglesia, no aquí. Gracias a Dios ese pastor, sin decírmelo a mí, le dijo que no. Porque yo pienso qué desastre hubiese hecho yo a los 20 años de pastor. Sin madurar las áreas importantes que debían ser maduradas, que tienen que ver con el carácter y que van más allá del conocimiento. Cosas que no se aprenden en un instituto bíblico, no se aprenden ahí. Y algunos aquí se acuerdan, ¿verdad? Hacen así. Es verdad. Cuando Pablo dijo, para que nosotros aprendáis, yo me imagino a los corintios, me pongo en ese lugar, que no la creemos, ¿no? Que estamos ahí, yo la sé, vos no tenés razón en nada, y de repente aparece en la carta, para que nosotros, ¿qué dice? ¿Escuchaste lo que dijo? Que necesitamos aprender de él. ¿Cuántos habrán murmurado? Porque el asunto no se resolvió acá, ¿eh? Esto siguió hasta la segunda carta. ¿Cuántos habrán estado diciendo, mirá vos, qué arrogante, dice que tenemos que aprender de él? Esa es la idea, hermanos. Qué chocante habrá sido para que nosotros aprendáis. Habrá resultado eso muy chocante, pero queridos hermanos, por más chocante que resultó, era la realidad de la iglesia. Necesitaban aprender. Los corintios estaban peleando como niños y esa era la evidencia empírica de su verdadera condición y de su principal necesidad. ¿Cuál era? Aprender. A veces Dios, queridos hermanos, nos confronta de esa manera, sacando a luz nuestra inmadurez en decisiones erradas de asuntos muy básicos de la fe. ¿Cómo me equivoqué en esto? ¿Cómo me metí la pata en esto? Bueno, Dios lo permitió para que te des cuenta que necesitas aprender. Esto es muy básico. ¿Cómo me equivoqué en esto? Es como se suele decir esa frase popular de un futbolista, ¿no? Se me escapó la tortuga. No me podía haber equivocado en esto. Dios lo permite para que sepas que no te la sabes toda, que necesitas aprender, ¿verdad? Actitudes infantiles, pecados que son simples, que decimos, wow, ¿cómo pequé en esto? Y a veces Dios lo saca a luz y lo permite para que sepamos que necesitamos aprender. A veces Dios nos confronta con nuestra inmadurez, con el propósito de que aprendamos y crezcamos sanos en la fe. No es para destruirnos. Cuando Dios hace eso es para que sepamos, quiero que aprendas, quiero que sepas que tenés que aprender. Te quiero sano en tu vida espiritual. Si yo te dejo crecer así, vas a crecer mal. Necesitas aprender. A ustedes, queridos hermanos, que son nuevos en la fe, los que se han convertido bajo mi ministerio en esta iglesia, que son algunos aquí, doy gracias a Dios por ellos, aprendan. Y ya se los he dicho de manera personal a todos ustedes que son nuevos en la fe y que yo los estoy discipulando junto con mi esposa. Me toca ese privilegio, gracias a Dios. Pero les he dicho a ustedes esto, y lo vuelvo a repetir, lo seguiré diciendo a todos los que se conviertan en esta iglesia. Todas las cosas básicas de la fe, esfuércense por hacerlas desde ya, desde ahora. No lo dejen para el futuro, sino ahora ya pongan en práctica todo lo que tiene que ver con la vida de fe, las cosas básicas.
vida piadosa en cuanto a tener un tiempo devocional todos los días en su casa, háganlo ahora. Me cuesta, no importa si te cuesta, esforzate por hacerlo y hacer una disciplina en tu vida. Dentro de un año no te va a costar nada, porque ya es una disciplina en tu vida. Congregarse y congregate. Me acuerdo que uno de los primeros pasos de fe que mis pastores me enseñaron es estar en todas las reuniones. Me convertí en noviembre del año 85, en diciembre ya estaba en la reunión de oración. Y de ahí en más, no recuerdo una etapa en mi vida cristiana que no haya estado congregándome cuando había reunión en la iglesia, solamente una, y era por fuerza mayor porque estaba estudiando. Pero eso no es un mérito mío, eso es la gracia de Dios y que tuve pastores que me enseñaron, eso es importante para tu vida de fe. Y a todos los creyentes nuevos les digo, aprendan esas cosas básicas de la vida de fe, porque es lo que va a sostener sus vidas, es el fundamento, lo que va a sostener sus vidas espirituales. No me equivoco al decirles eso, hermanos. Hagan de eso el fundamento de sus vidas y se van a sostener espiritualmente de una manera que ustedes no lo imaginan, no lo imaginan. Les he dicho a varios que estoy discipulando ahora, comiencen a leer su Biblia todos los días. Dentro de un año, hablemos de nuevo. Y van a ver cómo eso produjo un crecimiento en su vida espiritual. Espero lo estén haciendo, ¿eh? Espero lo estén haciendo. Cultiven el buen hábito de aprender porque eso formará un carácter humilde en ustedes. No se dejen llevar por el peligroso hábito de la pereza espiritual. Esto es un pecado muy común y difícil de reconocer, hermanos. Algunos dicen no tener tiempo para leer la Biblia, pero no falta el tiempo para una película, para ir de paseo y otras tantas cosas más que podríamos anotar aquí, y ustedes lo saben. No es el problema no tener tiempo, el problema es que no tenemos disciplina para dedicarle a lo importante. El perezoso inventa excusas absurdas, ¿verdad? Cuando se trata de excusar nuestra pereza espiritual. ¿El león está? Afuera, no voy a salir. ¿Qué león? No hay ningún león en la calle. Es más, el león no estaba en la calle porque los leones se van a la selva, se asustan de la presencia humana. Pero el perezoso inventa excusas absurdas para excusar su pereza espiritual. A ustedes que llevan años en la fe y aún luchan con las cosas más básicas, les digo lo mismo que Cristo le dijo a las iglesias de Apocalipsis: arrepiéntanse. Arrepiéntanse de no haber crecido en su vida espiritual. Claro, es medio difícil ver la falta de crecimiento como un pecado, ¿verdad? Pero Cristo trató la falta de crecimiento como un pecado del cual les dijo: arrepiéntanse. Y como algo tan serio que Cristo estaba dispuesto a sacar el pastor de la iglesia, ¿sí? De las iglesias allí. Arrepiéntanse. No piensen que no están en pecado al ser complacientes con su tibieza espiritual, ¿sí? Si tienes un pastor que fielmente se prepara toda la semana para enseñar, tú tienes la responsabilidad de prepararte toda la semana para estar en el culto, para aprender. ¿No sería lógico eso? ¿Sí? Ojalá ustedes sean más nobles que los de Tesalónica, como los de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si esto era así. Aprendían. No sé qué está haciendo Dios en este momento en tu vida, y espero este mensaje el Señor lo use de una manera tan particular y especial que pueda ser llevado a tu situación. No sé cuál es. Pero para mí fue: tenés que escucharme más para aprender. Fue la reprensión para mí en esta mañana. No sé qué hará el Señor, pero si algo queda es lo que Pablo dijo: para que nosotros aprendáis. No sé quién escribió la carta a los hebreos, no se sabe, no fue Pablo, pero en la carta a los hebreos le dijo: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. No son pocos los creyentes en las iglesias que necesitan volver para atrás. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, porque no aprendieron los primeros rudimentos de la vida de fe. Y si esa es tu situación, no te parezca extraño y no te sientas mal. Es para empezar una vez más, pero bien, pero bien. Amado Dios, nos asombramos
de la manera en que Pablo trató con la iglesia de Corinto un asunto tan serio, no deja de crear en nosotros un interés por indagar más acerca de esa situación, del amor de Pablo para con ellos, de estas palabras tan duras que utilizó para ellos, pero para poder despertarlos en su necesidad espiritual. Y solo tú sabes cómo usarás tu palabra en esta mañana aquí. Pedimos que tú lo hagas de manera providencial y soberana, amortiguando las cosas duras que se han dicho, para que en verdad la palabra pueda caer en corazones dóciles. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús.